Buenas tardes chicos, acá nos encontramos nuevamente en una clase de economía. En economía, sobre todo para los chicos nuevos o que para refrescar a los que no, a los que vienen con nosotros durante todo el año, hemos visto la unidad 1 y la unidad 2. Hemos visto la unidad 1, su teoría y su práctica, las actividades propuestas. Hemos hecho ejercicios durante las clases. Y también en la unidad 2, tal vez la más importante, la que más deben tener en consideración, ¿sí? Porque es oferta-demanda, vimos microeconomía. En la unidad 2 también vimos la teoría y la práctica. Hemos hecho bastantes ejercicios en clase, ¿sí? Y ahora nos proponemos a empezar la clase o la unidad de macroeconomía, la unidad 3 de economía. La clase que viene, el jueves próximo, vamos a hacer un ejercicio, un trabajo evaluativo de economía, ¿sí? De todo lo visto en la unidad 1 y en la unidad 2. Por eso, repito lo que hablábamos en administración, que aprovechen si tienen dudas de los ejercicios hechos en clase, de los ejercicios resueltos en los videos o de lo que hemos hecho en clase, ¿sí? En los que yo les propongo que lo suban al grupo. Este ejercicio que vamos a hacer la clase que viene sí es también con nota. Deben ver la unidad 1 completa y la unidad 2 también completa. Lo que veamos hoy no va a entrar en ese examen, en ese trabajo evaluativo, pero sí tienen que, ya vamos a empezar a ver este flujo circular del ingreso, que es la unidad 3. Todo lo que es macroeconomía que van a necesitar para el ingreso a ciencias económicas, ¿sí? Antes de empezar esta unidad, recuerden que hemos visto la unidad 1 con sus clasificaciones de bienes, con su definición de economía, con la clasificación de macro y micro, con la relación costo-beneficio, ¿sí? Varios ejercicios hemos hecho de ese estilo, tienen que comprenderlo. Las correcciones que hacemos durante las clases tienen que aprender a entenderlas y si no, vuelvan a consultar. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta está de más, siempre les sirven a los demás compañeros. Y muchas veces cuando me preguntan por privado yo les digo consulten en el grupo, porque las mismas preguntas me lo hacen por afuera del grupo. Entonces aprovechen, háganlas en el grupo y aprovechen esas 2 horas que tienen para poder consultar los temas o las dudas que tengan. Ya para hablar propiamente dicho de macro, algo habíamos empezado a ver en la unidad 1. Macroeconomía, vemos a todas las variables de la economía en su conjunto. Frase que la vamos a repetir mucho y que les tiene que sonar siempre a macroeconomía. Si bien en micro veíamos oferta y demanda, acá vamos a ver en la macroeconomía todos los oferentes juntos, toda la producción del país, cuando veamos PBI. Vamos a ver toda la demanda junta, ¿sí? Todos los consumidores, cómo actúan estas familias que van a figurar como los consumidores, aquellos que compran bienes y servicios. Vamos a ver cómo varía el precio, pero no el precio de un bien o de un mercado. Vamos a ver cómo varían los precios generales del país, el nivel general de precios, como se le dice. Vamos a ver cuáles son los factores macro que afectan a toda la economía, desde una zapatería hasta una empresa multinacional radicada en Argentina. Desde un microemprendimiento, desde un comercio chiquito hasta la cadena mayor de supermercados del país. Son variables macroeconómicas porque afectan a todos y a cada uno de los agentes de la economía que interactúan en el país. Por eso son variables macro que afectan a todo el mundo, ¿sí?
Pero no, acá lo vemos a nivel general, es decir, vuelvo a repetir, a su economía en su conjunto, por grupos o por variables no individuales, sino variables completas, ¿sí? Y por eso cada país, cada economía, tiene que definir tres cosas, ¿sí? ¿Qué producir? Es decir, qué bienes se van a producir en el país, qué otros bienes se van a importar desde afuera. Eso no lo vemos todavía acá en este pequeño gráfico. Vamos también a determinar las economías o los países quiénes lo van a cómo se va a producir. Es decir, a quién le vamos a asignar los recursos que tiene el país o le vamos a dar la posibilidad de producir esos bienes. ¿Cómo se va a producir? ¿Qué actividades voy a tener en cuenta para producir esos bienes? Y sobre todo, ¿para quién se va a producir? ¿A quién le vamos a destinar esos bienes y servicios que se produzcan en el país? Entonces, estas variables económicas o esta macroeconomía estudia estas tres preguntas importantes. ¿Qué se va a producir? ¿Para qué se va a producir? ¿Cómo se va a producir y para quién? Y el flujo circular del ingreso habla o trata de explicar, resumir o esquematizar cómo interactúan estas unidades económicas. Por un lado, ahora en este gráfico simple que vamos a analizar, vamos a ver la relación entre las empresas y las familias. Dos unidades económicas que interactúan en dos mercados diferentes, produciendo y comprando, ofreciendo y vendiendo, ofreciendo y comprando, ¿sí? Y este cuadro, estos gráficos, sí tienen todo un porqué. Hay una materia en tercer año para los que estudien contabilidad que se llama Sistema de Información. En los sistemas de información les van a enseñar distintas formas de esquemas, gráficos, que todas tienen un significado. Hoy vamos a ver solamente dos gráficos, un gráfico donde tienen tres líneas importantes, ¿sí? O tres tipos de gráficos que representan y que tienen un significado, su forma, su sentido, en el caso de las flechas, tienen un significado. Hoy vamos a explicar este tema, vamos a iniciar con la macroeconomía y luego del examen, luego que pase la clase del examen, vamos a retomar desde este momento. Entonces, dentro de este flujo circular del ingreso, vamos a tener las empresas y las familias, dos unidades que interactúan entre sí. Pero también hay supuestos que deben obedecerse. ¿Por qué deben obedecerse? Porque este flujo circular del ingreso que explica cómo funciona en grandes rasgos la economía, tiene supuestos para que se determinen, para que se entienda por qué operan solamente las empresas y las familias. El primer supuesto, y es importante que lo estudien y lo marquen en el cuadernillo, para este gráfico después le vamos a seguir añadiendo otras unidades que operan, ¿sí? Le vamos a añadir el gobierno y anteriormente también le añadían el mercado externo. En este caso ya no le añaden el mercado externo, o por lo menos el año pasado no lo añadieron. Si lo tienen después en el cuadernillo, veámoslo. Pero en principio solamente vamos a ver empresas, familias y gobierno. Entonces, el primer concepto o el primer rasgo característico de este nivel de ingreso, de este nivel de esquema, donde se relacionan solo las empresas y las familias, es que las familias gastan todo lo que tienen, es decir, no ahorran. Si no, tendríamos que tener otro cuadro donde se mostrara el ahorro de la familia. Entonces, primer característica que tiene este nivel de gráfico, sin gobierno y sin sector externo, es que
Las familias no ahorran, gastan todo lo que tienen. Todo lo que perciben, lo gastan. También no existe gobierno, porque luego lo vamos a añadir, vamos a ver de nuevo este gráfico, pero añadido el gobierno y cómo interactúa con las empresas y las familias. Y por último, las empresas venden y producen y lo venden todo al mercado interno. Entonces, tres conceptos de este gráfico, de este nivel de gráfico, y hablo de nivel porque nosotros le vamos a ir añadiendo variables y características que lo van haciendo más complejo. Pero en este sentido, empresas y familias tienen tres conceptos importantes que los deben saber porque los pueden preguntar. En primera instancia es que las familias no ahorran. En segundo, que no existe el gobierno todavía, o no lo vamos a mostrar. Y en el tercero tenemos la relación que las empresas, todo lo que producen y lo venden, lo hacen al mercado interno, es decir, no exportan y a su vez tampoco importan. Entonces tenemos a las empresas y a las familias como núcleos, como unidades económicas que se relacionan a través del mercado de bienes y servicios y a través del mercado de factores de producción. Entonces, las familias, ¿por qué están dentro de este círculo, óvalo o figura? Porque son unidades y a su vez, estos los pueden pintar de distintos colores. Existen los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. Vamos ahora a explicar cada uno. Las familias son aquellas que son los dueños de los factores de producción. Es decir, son aquellos que tienen la tierra, el trabajo y el capital. Son los tres factores de producción o productivos. ¿Qué los venden? ¿Sí? Los venden a las empresas. Y a su vez las familias son las unidades de consumo. Son aquellas que compran esos bienes y servicios que la empresa los produce. Entonces la familia tiene dos salidas. O mejor dicho, una salida y un ingreso. La salida de los factores de producción y la entrada o el ingreso de los bienes y servicios ya elaborados. Entonces, sigan el cursor, la familia, como unidad económica, compra, dice, y consume bienes y servicios, y son las dueñas de los factores de producción y los vende. Vamos a arrancar desde la familia, pero como es un flujo circular, no tiene ni principio ni final. Podemos comenzar a explicarlo desde cualquier unidad, ¿sí? Tanto de la empresa como de la familia. Entonces, estas familias que compran y consumen bienes y servicios son las dueñas de los factores de producción y los venden. ¿Qué son los factores de producción? La tierra. ¿De quién es el lugar donde está la fábrica? De un privado, ¿sí? De una empresa, de un particular. ¿De quiénes son los campos de los que se recolecta o donde se realiza la actividad de agricultura? De un particular, de una familia, ¿sí? De una persona o de un conjunto de personas. Siempre hay un dueño del factor productivo, siempre hay una familia. No piensen en la familia en papá y mamá e hijos, ¿sí? Familia se le llama a un particular, a una unidad, ¿sí? De consumo. Véanlo de un concepto más abstracto, no de una familia de sangre, ¿sí? O que comparte el apellido, sino que las familias son las personas individuales. ¿Quiénes son los que trabajan en la empresa? ¿Quiénes son los contadores, futuros administradores o economistas? ¿Quiénes son los abogados? ¿Quiénes son el carpintero? ¿Quiénes son el zapatero? ¿Quiénes son los operarios o los empleados municipales? Son las personas que forman parte de la familia que otorgan su trabajo, ¿sí? que dan su factor productivo, que es el trabajo. ¿Y quiénes son las personas que compran bienes y servicios, mejor dicho, que invierten en capital, que tienen el dinero para comenzar una organización, para formar una empresa,
para invertir en la compra de un tractor, para invertir en un galpón, para comprar un terreno. Son los que tienen el capital. Entonces, la familia son los dueños de estos factores productivos, factores de producción, que los venden y se los venden a la otra unidad económica en análisis, que son las empresas. Entonces, si seguimos la línea, las familias son las dueñas de estos factores productivos, sigan el cursor, y en un mercado de factores de producción, las familias venden y las empresas compran. Esta es la línea de los factores de producción, que luego de este mercado ya la empresa compra esos bienes o esos factores de producción. Los requieren. Si no tienen la persona que trabaja, no pueden hacer su bien y servicio. No tienen el trabajo. Si no tienen el capital, ese dinero inicial, esos bienes invertidos, no pueden realizar o no pueden tener la fábrica para poder producir bienes y servicios. Si no tienen el lugar, la tierra, no pueden instalarse en un lugar, ¿sí? Entonces las empresas, como unidad abstracta, tampoco la empresa piensen en una fábrica que es un edificio que tira humo, ¿sí? Las empresas como unidad abstracta, es decir, como compradores o como dice acá, requiere factores productivos, son esas unidades que interactúan con las familias. Ahora, y esto es muy importante, tal vez lo más importante de este flujo circular del ingreso. Ya vimos por qué son círculos, óvalos o una figura, ¿sí?, redonda, pueden hacerlo. Pero estos recuadros forman las unidades, ¿sí?, económicas. Estos, que los podemos pintar de otro color, son los mercados. Ahora, ¿por qué esta flecha que sale de familia y ingresa en el mercado de factores de producción y luego sale del mercado y llega a las empresas, es una línea continua? Porque es un flujo real, ¿sí? ¿Qué significa un flujo real? Que se entregan bienes, ¿sí?, en este caso, factores productivos. Se entrega tierra, se entrega capital, se entrega trabajo. Ingresa al mercado de factores de producción y las empresas compran esa tierra, pagan ese trabajo, compran o reciben ese capital. Pero siempre es una línea continua y el sentido es desde la familia al mercado de factores de producción y desde el mercado de factores de producción a las empresas. Las empresas reciben, requieren esos factores productivos. Ahora, ¿esa tierra, ese trabajo, ese capital es gratis? No, por supuesto que no. Entonces, las empresas pagan por esos factores productivos. ¿Y cómo los pagan? Los pagan a través de un salario, cuando el factor productivo es el trabajo. Lo paga a través de rentas, ¿sí?, cuando el factor productivo es la tierra, cuando se alquila o lo pueden comprar la tierra. Lo pagan en beneficios. ¿Por qué? Porque cuando se invierte un capital, ustedes saben que después la empresa obtiene ganancias y los entrega en beneficios hacia las familias, hacia aquellas personas que invirtieron, ¿sí? Esto perfectamente se puede ver desde el lado de las empresas. En una sociedad anónima, los accionistas son los que invierten, ¿sí?, compran acciones. Y luego, cuando la empresa distribuye ganancias, obtiene un resultado positivo y distribuye ganancias, esa ganancia va hacia los accionistas. Bueno, ese es el beneficio en dinero que las empresas pagan por esos mercados, por esos factores de producción, e ingresa a las familias. ¿Por qué? En este caso es una línea punteada. ¿Por qué es una línea punteada? Porque estos salarios, rentas y beneficios es dinero, es un flujo monetario que sale de las empresas y con la línea punteada ingresa al mercado de factores de producción y luego va hacia las familias. Necesariamente
es dinero, es un flujo real, monetario. Por eso el sentido es, y esto tomen mucha nota, el sentido es desde las empresas, en línea punteada, refleja el dinero al mercado de factores de producción, porque ahí se comercializan estos factores productivos, y luego es un ingreso en dinero hacia las familias. Esta es la relación de las empresas y las familias en el mercado de factores de producción. Ahora hay otra relación. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan esos factores productivos para poder producir y vender bienes y servicios. Bienes y servicios ya elaborados. Es decir, toma esa tierra, toma ese trabajo, toma esos capitales que se invirtieron en las empresas, desde las familias, y los transforman en bienes y servicios. Bienes y servicios que puede ser lo que se les ocurra, desde una zapatilla, desde un paquete de arroz, desde un servicio como el internet o un servicio como el transporte. Todas esas empresas juntas, porque recuerden que acá no estamos viendo un mercado específico de los autos, un mercado específico de la hierba, un mercado específico de los televisores. Acá estamos viendo todos los factores, todos los mercados juntos, ¿sí? Estamos viendo a la economía en su conjunto, estamos viendo a la macroeconomía. A todas las empresas juntas están en este círculo, ¿sí? Todos los individuos del país que producen, que consumen, están en las familias. Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, estas empresas producen y venden estos bienes y servicios. ¿Dónde los venden? En este mercado de bienes y servicios, que no necesariamente es un supermercado, puede ser cualquier lugar donde se interactúan las empresas que ofrecen sus bienes y servicios y se los venden a las familias. Por eso las familias compran estos bienes y servicios que habían producido las empresas. Volviendo a repetir, es muy importante el flujo, ¿sí? Que sea real, ¿sí? Un flujo real. ¿Por qué? Porque es una línea punteada, ¿sí? Perdón, es una línea continua donde las empresas venden bienes y servicios, línea continua en el mercado de bienes y servicios, y las familias los compran, los pagan, ¿sí? Compran esos bienes y servicios ya terminados. Entonces, esta venta de bienes y servicios la realiza la empresa, surge la flecha desde acá con un sentido hacia el mercado de bienes y servicios y luego va hacia las familias que compran esos bienes y servicios. Ahora, ¿esa entrega de bienes y servicios es gratis? Por supuesto que no. Entonces la familia, con una línea intermitente, ¿sí? O punteada, realiza un gasto, o mejor dicho, paga esos bienes y servicios que las empresas producen. ¿A dónde los paga? En este mercado de bienes y servicios, que es, o que luego se traduce en un ingreso para las empresas. Esas empresas que deben obtener un ingreso por esos bienes y servicios que vendieron, los obtienen desde la familia. Por eso el sentido de la flecha punteada es, línea punteada, porque es un flujo real, es un flujo monetario, ¿sí? Es un flujo monetario que va desde la familia en sentido hacia el mercado de bienes y servicios y luego va hacia las empresas. La empresa ingresa ese dinero, ¿sí? Por la venta de bienes y servicios. Este es el flujo circular del ingreso. En el menor de sus niveles, ¿sí? Es decir, es sin gobierno y es sin mercado externo. En este caso recuerden los tres puntos importantes o los tres supuestos que hay en donde las familias, todo lo que reciben, es decir, todo su ingreso que reciben, lo reciben y lo gastan. ¿En qué? En bienes y servicios. No hay ahorro, no hay venta de las empresas al sector externo, todo lo que se produce lo vende al mercado interno, acá se podría agregar mercado interno, pero se los venden a las familias del país.
Y el tercer supuesto es que no existe gobierno, ¿sí? Todavía no vemos la interacción del gobierno con las empresas y las familias. Si yo les preguntara cómo se relacionan las empresas y las familias, deben hacer este gráfico. Con estas formas, sí es importante que respeten la forma, es decir, que sea un rectángulo, que sea un círculo, pero que muestren que son las unidades económicas que se están relacionando, empresas y familias. Deben marcarlo también en círculo o en óvalo los mercados, píntenlos de otro color para diferenciar que son mercados de bienes y servicios. Es muy importante cuando la flecha es punteada y cuando la flecha es continua. La flecha punteada representa ese flujo monetario y la flecha continua representa el flujo real, que son bienes, servicios o factores de producción. Y el sentido de la flecha, si solamente me unen, y me pasaban en los exámenes de años anteriores, si solamente me unen estos recuadros, sí, yo puedo entenderlo porque lo sé el tema, pero ustedes deben indicar el sentido de la flecha. El sentido de la flecha es lo que le da justamente significado o explica el gráfico, ¿sí? El sentido de la flecha, desde qué recuadro nace y a qué recuadro ingresa, es el sentido o el significado que tiene este gráfico. Es muy importante que entiendan esto y estas palabritas que se adicionan son fundamentales también. A mí no me gusta estudiar de memoria y yo trato y promuevo que los alumnos tampoco lo hagan de esa manera. No me sirve estudiarlo de memoria sin entender. Este gráfico, entendiéndolo de esta manera, no es necesario que se lo aprendan de memoria porque lo van a entender, lo van a recordar. Familias venden factores de producción y reciben una contraprestación en salario por ellos. Las empresas venden bienes y servicios a las familias y reciben una contraprestación en dinero. Así, en 12 oraciones lo pueden resumir y lo pueden aprenderlo y luego recordarán este gráfico. Hasta acá vemos la clase de economía de hoy. Recuerden que clase que viene, jueves que viene, si Dios quiere, vamos a tener una evaluación de la unidad 1 y 2 de economía. 1 y 2 para entregar, para enviar por correo y así poder evaluar las dos primeras unidades. Hasta acá llegamos en la clase de hoy, nos vemos la semana que viene.